la unidad. El pueblo de Dios tiene que trabajar en unidad, en equipo, para llegar a la meta, a cumplir con el propósito que Dios quiere. Siempre recuerdo algo que sucedió en mi país allá cuando hace muchos años se presentaba una carrera automovilística entre dos ciudades allá en Cuba, y esta carrera automovilística era desde La Habana hasta la ciudad de Cienfuegos. Y en esa carrera hubo algo que nunca he podido olvidar, y lo he usado como una anécdota para estas situaciones. Y es que unos piloto y copiloto que iban en uno de los autos que estaba en la carrera automovilística, iban en el primer lugar, iban ocupando el primer lugar en la carrera. Pero ya cerca de la meta, entrando a la ciudad de Cienfuegos, el carro se rompió. Y ellos no titubearon ni un momento. Piloto y copiloto se tiraron y empezaron a empujar el carro para llevarlo hasta la meta. Todavía faltaba mucho, faltaba un buen tramo para llegar a la meta. Pero el pueblo que estaba viendo el acto de aquella gente, el valor de aquella gente, que no se amedrentaron al romperse el vehículo, sino que creyeron que era posible llegar a la meta, aun cuando el carro no caminara. Y el pueblo se lanzó y les ayudaron. Lo llevaron empujando hasta la meta, y todavía, a pesar de que no obtuvieron el primer lugar porque era imposible, pero quedaron en el tercer lugar en la carrera. Y eso se publicó en los periódicos, fue algo sensacional, que aquella gente dieron un ejemplo tremendo, y la unidad de la gente hizo posible que ellos pudieran llegar a la meta y ocupar un tercer lugar en la carrera, con un vehículo que se había averiado a la entrada de la ciudad. Y eso siempre me ha servido de ejemplo, como en la unión está la fuerza, alguien dijo. Cuando nos unimos podemos lograr grandes cosas. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías con el pueblo de Israel en aquel momento en que él movió al pueblo para llevar adelante una visión que él tenía. Por eso nosotros vemos que en el libro de Nehemías encontramos una cantidad de detalles que nos indican el valor de este hombre y cómo movió al pueblo para la unidad y hacer posible la visión que Dios había puesto en su corazón. En el libro Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 1 y 2. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Los hijos de los profetas, desde que eran estudiantes, Eliseo tenía una escuela de profetas, y dice que el lugar en que estaban era estrecho porque no cabían ya la cantidad de estudiantes que tenían, que Eliseo tenía estudiando. Y dice que dijeron: vamos a ir al Jordán y cortar cada uno una viga. Dice, no dijeron: vamos a mandar a una persona que corte muchas vigas. Dijeron: vamos y cada uno va a cortar una viga. De manera que vemos ahí el ejemplo de estos estudiantes que tenía Eliseo, los hijos de los profetas, que se dispusieron para que cada uno hiciera una parte, y entre todos podían reunir la madera que necesitaban para ampliar el lugar donde estaban hospedados. Eso nos da una idea de cómo llevar adelante una visión. Algo que estaba en el corazón de ellos era extenderse, ampliarse el lugar donde estaban, y para ello ellos no dijeron: vamos a buscar una persona que vaya y corte tantas vigas, sino simplemente dijo: cada uno una viga. Y realmente ese es un ejemplo de cómo, haciendo cada uno nuestra parte, podemos lograr mucho.
¿No es cierto? Si cada uno hacemos nuestra parte, se puede hacer una gran labor, se puede llevar adelante una visión, se puede cumplir una visión. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos una misión que cumplir. El Señor nos ha hecho una encomienda, el Señor nos ha dado una orden para que nosotros hagamos su obra. Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto no se lo encomendó solamente a los 12 apóstoles, o no se lo encomendó a una persona muy espiritual, a una persona muy capacitada, sino a todo su pueblo. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la tarea grande que Dios le encomendó a la iglesia, que nosotros seamos portadores del mensaje de salvación a la vida. Nehemías tenía una visión en su corazón, y por eso en el libro de Nehemías, donde estamos, en el capítulo 2 y versículo 5, un poquito antes del pasaje que leímos, dice: y dije al rey, cuando él supo lo que estaba sucediendo con la ciudad de Jerusalén, la ciudad que él amaba porque era su ciudad, pero ahora él se entera de una situación crítica que había, y dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Dios había puesto en él un deseo ardiente de ir para resolver una situación crítica que había en la ciudad de Jerusalén. La ciudad había sido destruida, las puertas de la ciudad habían sido quemadas, y él tenía una pasión en su corazón por restaurar aquello que había sido dañado, por restaurar la ciudad de Jerusalén y nuevamente permitir que la ciudad de Jerusalén pudiese ser el lugar de adoración y el lugar donde el pueblo de Israel disfrutara de aquella comunión con Dios, de la bendición de Dios. Él solo no podía realizar aquella visión. Él solo no podía llevar a cabo lo que había puesto Dios en su corazón. Él solo no podía llegar a Jerusalén y empezar a reparar todo lo que estaba dañado, a levantar el muro, a reconstruir. Era imposible para un hombre, pero él sabía que podía contar con hombres que estaban dispuestos a poner su hombro y llevar adelante la visión que él tenía. El pueblo se unió. En el capítulo 2, versículos 17 y 18, vemos la unidad de aquel pueblo. Dice el versículo 17: les dije pues, varones, veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para mí. Esforzaron sus manos para mí. La gente se unió. En otras palabras, el pueblo se unió para apoyar a Nehemías en la visión que él tenía, en el propósito que él tenía de restaurar aquello que estaba dañado, que estaba destruido. Surgieron dificultades, porque las dificultades siempre surgen, y mucho más en la obra de Dios, porque hay un enemigo que siempre está tratando de detener la obra de Dios. Por eso siempre van a surgir dificultades. No vamos a estar exentos de situaciones difíciles y de dificultades que se presentan en el camino, pero podemos ver que Dios estuvo con su pueblo a pesar de la adversidad y de la oposición de aquellos que querían detener la obra de Dios. En el versículo 19 del capítulo 2 vemos la actitud de los enemigos tratando de frenar lo que quería hacer Nehemías. En el versículo 19 dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es eso que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Estas tres personas, Tobías, Gesén y Sanbalat, se unieron para hacerle frente a la visión de Nehemías. Empezaron por criticarlo,
pero continuaron en su interés de detener la obra y llegaron a amenazarlo y quisieron matar a Nehemías inclusive. Así que la oposición fue creciendo. El intento en contra de lo que aquella visión que tenía Nehemías se pudiera realizar era un propósito del enemigo de detener la obra. Y siempre sucede así. En la obra de Dios siempre van a haber dificultades, van a surgir siempre oposiciones, siempre van a haber cosas negativas para que nosotros podamos cruzar por encima de toda adversidad y llevar adelante el propósito de Dios. Alguien dijo que para tender una cama, como para tomar una decisión, hace falta alguien del lado contrario. Y eso es una realidad. Cuando hay alguien del lado contrario, la gente se esfuerza más. Cuando hay dificultades, la gente se esfuerza más. Cuando hay oposición, hay más interés en cruzar por encima de la oposición. Y ahí, en el pueblo, en aquel momento, había un deseo de cumplir con el propósito de Dios y con la visión que había tenido Nehemías de restaurar todo aquello que estaba dañado, todo lo que estaba afectado. Cumplir con el propósito que tenía Nehemías. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que le dieron a estos enemigos? En el versículo 20, en el versículo que sigue, está la respuesta. Nehemías no tuvo temor. Nehemías se enfrentó a la oposición y les dijo, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, fíjense qué respuesta, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. Qué bueno que nosotros como iglesia digamos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Quieres repetirlo conmigo? Amén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. No es el hombre, es Dios el que nos prospera como obra de Dios, como iglesia. Amén. Y en respuesta Él les dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Y además de eso les dijo a los enemigos, porque vosotros, aquellos enemigos, no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así que ustedes no son nadie para interferir, porque aquí lo importante es que si Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Amén. El propósito, ellos estaban dispuestos a cumplirlo, a llevar adelante la visión que tenía el hombre de Dios, Nehemías. Por eso, Nehemías organizó la defensa. En los versículos que leímos ahí en el capítulo 4, cuando leímos al comienzo, vemos cómo organizó Nehemías la defensa para realizar la labor. Estaban, dice, ellos preparados, con una mano estaban trabajando y remodelando, edificando el muro, y con la otra mano tenían la espada. Estaban equipados, ellos estaban dispuestos a defender aquello que había sido la visión de Nehemías. Estaban dispuestos en unidad para vencerlo. La defensa nuestra está en la oración. Sé que la batalla que nosotros libramos hoy, la diferencia que tiene con la de Nehemías, que en aquel momento era como una espada, pero en este tiempo la espada nuestra es la oración. Porque el enemigo nuestro es un enemigo espiritual. El enemigo nuestro es el enemigo de nuestras almas y el enemigo de la obra de Dios, que siempre está buscando cómo detener la marcha de la obra de Dios. Pero el pueblo de Dios puede pelear en contra del enemigo con un arma poderosa que se llama la oración. Amén. Dios nos ha puesto armas en nuestras manos. Y un arma poderosa es la oración. Amén. El diablo le teme más a la oración que a cualquier otra cosa. Cuando un pueblo ora, la mano de Dios se mueve para hacer milagros. Amén. La mano de Dios se mueve para hacer grandes cosas. Amén. Por eso, el arma principal que nosotros tenemos muchas armas, porque tenemos la palabra de Dios que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Tenemos muchas armas que son poderosas. Tenemos la sangre de Jesucristo que tiene todo poder. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos muchas cosas que son armas. Pero el arma que nosotros tenemos para atacar al enemigo, porque hay muchas armas que son defensivas, pero el arma ofensiva que nosotros tenemos es la oración.
Porque cuando reprendemos la obra del enemigo, cuando oramos, cuando enfrentamos al enemigo con la oración, Dios extiende su mano para hacer milagros y prodigios. Dios destruye toda artimaña del enemigo cuando nosotros usamos la oración como arma poderosa. Fue la oración lo que le dio la victoria al pueblo de Israel en tantas ocasiones. Hay muchos pasajes en la Escritura donde vemos cómo la oración fue el medio que el pueblo de Dios usó para derribar toda fortaleza del enemigo, para vencer toda artimaña del mal. Por eso nosotros tenemos que contar siempre con la oración como nuestra arma poderosa. En medio de cualquier situación tenemos que doblar rodillas y orar para que Dios intervenga, para que Dios obre, para que Dios destruya toda obra del enemigo, para que Dios nos dé la victoria en cualquier situación. Por eso, cuando vamos a la palabra del Señor en primero de Samuel, capítulo 7 y versículo 5, vemos lo que sucedió con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se vio en una situación crítica, atacado por los enemigos, primero de Samuel, capítulo 7, vamos a leer del versículo 5 hasta el 12. Y esta es una historia hermosa de cómo el pueblo de Dios usó el arma de la oración para enfrentarse a un ejército enemigo que quería destruirlos. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó, fíjense, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndole hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que quiere decir: hasta aquí nos ayudó Jehová.